vamos a darles la clase del día de hoy correspondiente a la sesión número 2 de hoy sábado 9 de octubre. Nuestro tema, tablas. Vamos a mostrarle un ejemplo, otro ejemplo. La vez pasada estuve comentándoles acerca de la definición de qué es Microsoft Access, que en este caso no es más que un gestor de base de datos. A su vez, una base de datos, ¿verdad? Está conformada por registros y campos, que en este caso los registros son aquellos que están formados por filas, mientras los campos son los que están registrados en sus columnas. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando accesemos al programa de Access. Les estaré explicando con mayor detalle. Bien, entonces para la clase del día de hoy vamos a confeccionar una tabla de registro de datos. Ok, bien. Roy, ¿me puedes leer por favor el pensamiento del día de hoy? Tengo un día, si lo sé aprovechar, tengo un tesoro. Gabriela Magistral. Bien. ¿Qué te indica, qué mensaje te transmite este pensamiento? Con sus propias palabras. Que si sé aprovechar el día, ¿Ok? puedo aprender cosas nuevas y que me llenen de sabiduría y eso. Ok, así es. Muy bien, Roy. Muchas gracias por tu participación. Así es. Ahí lo dice claramente, tengo un día y si lo sé aprovechar al máximo, tengo un gran tesoro. A veces nosotros solemos dejar pasar muchas oportunidades en nuestra vida, ¿no? Entonces, por dejar pasar esas oportunidades, esas grandes oportunidades que se nos presentan a diario, desaprovechamos desafortunadamente el día, ¿no? Todo ese tiempo, que el tiempo, recuerden que viene, no regresa, ¿no? Y así es. Muy bien, Roy, muchas gracias por tu participación. Continuando con los objetivos de la clase del día de hoy, conocer los pasos, vamos a conocer los pasos para crear una tabla en Microsoft Access y vamos a crear una tabla de registro utilizando base de datos en Access. Como siguiente punto, nuestro contenido para el día de hoy, vamos a ver los pasos para entrar a Microsoft Access. Vamos a insertar una tabla, registro. En este caso vamos a utilizar un ejemplo de la página 11 de nuestro módulo. Vamos a crear campos y registros de una tabla. Recuerden, como les hablé anteriormente, nuestra tabla está conformada por campos y registros. Es casi bastante similar a cuando nosotros confeccionamos, en este caso, una tabla en Excel, ¿verdad? Cada celda va a contener cierta cantidad de valores o de datos, ya sean numéricos, alfanuméricos. Y por último, vamos a ver los pasos. ¿Cuáles son los pasos para guardar una tabla en Access? Bien, esto lo vamos a ver más adelante. Bien, para poder accesar al programa de Microsoft Access, podemos hacerlo a través de diferentes maneras. Una opción de ellas
tenemos, por ejemplo, a través de la búsqueda de nuestra lista de programas. Yo coloco aquí en mi barrita de búsqueda la palabra Access. Recuerden que Microsoft Access es un gestor, ¿verdad? Como les había mencionado, un gestor de base de datos. Al igual, pues, es un programa que conforma dentro del paquete de Microsoft Office. Entonces, ustedes lo van a hallar dentro de ese paquete de Microsoft Office. Entonces, podemos accesarlo a través de esta opción. O bien, en este caso, ya yo lo tengo anclado sobre la barra de tareas como acceso directo. O bien, ya sea que lo tenga insertado en el escritorio de Windows. Ya a través de esas diferentes opciones yo puedo accesar al programa de Microsoft Access. Bien, entonces en este caso voy a accesar aquí directamente desde mi barra de tareas. Le damos doble clic para entrar a nuestro programa. Y bien, este va a ser nuestro primer entorno que vamos a poder observar de este programa. Bien, como pueden observar, nosotros primero vamos a ver lo que es creaciones de tablas. Creaciones de tablas, en este caso vamos a crear un registro de tablas en Access. Bien, al igual que Excel, perdón, al igual que Access y los otros programas similares, tienen diferentes opciones. Por ejemplo, más plantillas, las cuales yo puedo elaborar diferentes documentos, ¿ya? En este caso, para crear una tabla en base de datos, debo de irme a la opción que dice base de datos en blanco, le doy doble clic y una vez acceso directamente a la interfaz de Access. Bien, sabemos bien que el programa de Access es una herramienta un tanto compleja, ¿no? En el sentido, pues, que tiene muchas herramientas, como les digo, que en este caso me va a permitir tanto crear una tabla como crear un formulario. Este tema lo vamos a ver más adelante en la segunda unidad. Vamos a poder diseñar un formulario utilizando esta herramienta de Access. También podemos realizar consultas e informes. Bien, entonces, para crear una tabla en Access, debemos de irnos a la pestaña que dice crear. Crear. Si ustedes pueden observar aquí a su izquierda, donde dicen todos los objetos, aquí se van a ir guardando todas las tablas que voy a ir creando automáticamente. Bien, para yo crear una tabla en Access, existen dos diferentes maneras de poder insertarla. Puede insertarla a través de la opción tabla o crear diseño de tabla. Bien, en este caso les sugiero, vamos a utilizar la opción que dice diseño de tabla. Si ustedes pueden observar, si yo me posiciono sobre esta herramienta, en esta cinta de opciones, obtengo automáticamente una breve descripción de esa herramienta que nos dice, crea una nueva tabla en blanco y en la vista diseño. Dice, se puede agregar campos, establecer opciones de índice y realizar otras tareas de diseño de tabla avanzado. Bien, entonces en este caso le damos doble clic en diseño de tabla. Bien, estamos ahora en la vista de diseño. Al momento de yo crear una tabla en Access, me va a mostrar dos vistas diferentes.
vista de diseño, que es la que estamos actualmente, y vista de hoja de datos. ¿Cuál es la diferencia? En la vista de diseño nosotros vamos a insertar todos nuestros campos, vamos a insertar la cantidad, en este caso, de columnas. Todas las columnas que van a contener los nombres de nuestros campos y vamos a definir los tipos de datos. Mientras que en la vista hoja de datos vamos a insertar todos los registros. En este caso, por ejemplo, puede ser un número telefónico de contacto, un nombre o cédula, número de cédula, algún dato único, personal, etc. Entonces, para ello, vamos a guiarnos con el ejemplo de la página 11 del módulo para crear nuestra siguiente tabla. Bien, entonces, donde dice en nuestro primer nombre de nuestro campo, le vamos a asignar el nombre de ID y de registro. Bien, ahorita yo les voy explicando esto acerca de los tipos de datos. Nuestro siguiente campo sería código del paciente. Bien, para yo trasladarme de una línea hacia la otra, un salto, puedo utilizar haciendo un clic con el mouse o simplemente utilizando los cursores, las flechas de desplazamiento, ¿no? Entonces, tenemos, según nuestro ejemplo, entonces, nuestro siguiente nombre de campo es fecha a ver, y que a veces nos falla la tecnología. No sé por qué no quiere escribir, al menos permítanme un segundo. Como lo tengo incorporado a un teclado, ahora sí. Ok, nuestro siguiente campo sería fecha de consulta. Consulta según nuestro ejemplo. El siguiente tipo de campo, perdón, nuestro siguiente nombre de campo, disculpen, tipo de consulta. Bien, esto es un registro, si se pueden percatar, es un registro de paciente, ¿verdad? De datos de un paciente. Tipos de tipo de consulta, definimos el nombre del médico y diagnóstico. Diagnóstico. Perfecto, bien. Entonces, una vez colocado el nombre de nuestros campos, este es el primer paso que nosotros debemos realizar, ¿verdad? Colocar el nombre de cada campo que nosotros vamos de esta manera, a estructurar nuestra tabla. Entonces, a nuestra derecha encontramos la sección de tipo de datos. Cada campo debemos de definirlo de acuerdo al tipo de datos. ¿Y cómo pueden ser esos datos? Esos datos pueden ser de texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, etc. Y como podemos ver, tenemos una amplia, ¿verdad?, lista de tipos de datos. En este caso, si observamos, nos vamos a nuestro ejemplo de la página 11 de nuestro módulo, podemos observar que ID registro, nuestro tipo de datos sería tipo de dato número, ¿verdad? Porque en este caso, al momento de nosotros
irnos a la vista de, perdón, a la vista de hoja de datos donde vamos a insertar nuestro registro. El ID de registro va a ser valores numéricos, van a ser valores numéricos en este caso. Entonces, para el caso de código paciente, chicos, ¿pueden observar mi pantalla? Sí. Sí, ok, perfecto, bien. Entonces, en el caso de código paciente, vamos a definir entonces nuestro tipo de datos. Código paciente también sería tipo de dato número. Para el caso de fecha de consulta, definimos nuestro tipo de datos. ¿Cuál sería? En este caso sería fecha, hora, ¿verdad? Fecha de consulta. Tipo de consulta, podemos definirlo como texto corto, al igual que el nombre del médico, ¿verdad? Que en este caso es un nombre de persona, y el diagnóstico. Lo demás lo podemos dejar aquí. Entonces, bien, cada vez que nosotros, por cada campo, validamos nuestro tipo de datos, podemos observar que aquí en la parte de abajo podemos observar las diferentes propiedades del campo, ¿ya? Entonces, bien, entonces, luego que he definido el nombre de cada campo y el tipo de datos, nos vamos a la opción ver. En la parte superior de su izquierda, opción ver. Y luego seleccionamos la opción que dice vista hoja de datos. Bien, esto siempre les va a aparecer a ustedes, este cuadro de diálogo. En este caso dice, primero debe de guardar la tabla, desea guardar la hora, le decimos que sí. Una vez nos pregunta, ¿guardar cómo? Nombre de la tabla, vamos a definirle un nombre. En este caso vamos a colocarle el nombre de registro paciente y le damos a aceptar. Bien, este otro mensaje también nos va a aparecer. Por lo general, dice, no hay ninguna clave principal definida. Esto yo lo estuve explicando en la clase anterior. En cuanto al ID, no es más que un campo autonumérico que va a llevar la cuenta ascendente de cada uno de los registros. Esto si en caso tal que yo quiera definirlo o no. En este caso le voy a decir que no. Por lo general, todos los ejemplos que vamos a ver, lo vamos a definir que no. No vamos a definir la clave principal en este caso. Entonces le decimos que no. Una vez en la vista de hoja de datos, entonces vamos a empezar a ir rellenando todos nuestros registros. ¿Ya? ¿Y qué son todos nuestros registros? Va a ser toda aquella información o las filas que van a ir colocadas en fila, ¿ya? Entonces, de esta manera va a irse estructurando nuestra tabla. Entonces, si queremos ampliar nuestra tabla entre cada columna, nos posicionamos en el medio de la línea y simplemente arrastramos hacia la derecha, ¿ya? En este caso, ahí para poder que se aprecie un poco el nombre del contenido, ¿no? De nuestro registro. Bien, entonces una vez ID, entonces vamos a insertarle los mismos valores que tenemos acá como ejemplo, ¿no? En nuestro modo. Entonces, ID, como les mencioné, el tipo de datos nosotros lo registramos como tipo de dato numérico, ¿no? Igual, para pasar de una fila a otra, ¿no? Podemos utilizar ya sea el mouse o con el apoyo de las teclas de desplazamiento. Bien, entonces, código de paciente.
fecha de consulta. Bien, nosotros definimos fecha de consulta como tipo de dato, fecha, hora. Bien, cuando nosotros lo definimos automáticamente, si ustedes pueden ver aquí a su derecha, va a aparecer un calendario en donde le va a permitir a usted insertar, en este caso, la fecha. Entonces, va a definirse de esta manera, ¿no? Por día, mes y año. Entonces, tipo de consulta. Medicina, vamos a ponerle medicina general. Ahí dice, según nuestro módulo. Es muy importante, jóvenes, que en casa ustedes, si tengan la oportunidad, practiquen estos programas. Access es un programa de mucha utilidad, sobre todo también requiere mucha práctica, ¿ya? Para poder dominar estos conceptos básicos para crear una tabla. Entonces, tenemos como nombre de médico, Rodrigo, dice Aristizábal. Vamos a corregirlo aquí. Bien, entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a colocar allí, dice, tiene un diagnóstico de un resfriado común. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente registro. Vamos a asignarle allí una fecha. Nos vamos nuevamente aquí. Elegimos la opción. Podemos seleccionar cualquier fecha que ustedes gusten. Automáticamente se les va a insertar. Si nosotros no hubiéramos definido nuestro tipo de dato, fecha consulta como tipo de dato, fecha hora, entonces automáticamente aquí, al insertar este valor, nos mandaría un error. Lo podemos hacer manualmente, sí, pero es aconsejable siempre para cada registro definir nuestro tipo de dato. Bien, entonces vamos con el siguiente. Urgencia. Vamos a colocar unos cinco ejemplos para que ustedes puedan observar. Chicos, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Para la próxima semana, si voy a asignar la primera actividad, que es crear una tabla en Access, pero no para entregar esta semana que viene, sino la otra de más arriba, ¿ya? Así que tienen tiempo suficiente para poder practicar, ¿no? Recuerden que esto se obtiene a base de la práctica, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí rápidamente. Ahí vamos a colocar cualquier fecha. Oftalmología. Dice Andrés Bustamante. Dice que el diagnóstico de este señor es catarata. Bien, como podemos observar, es una clínica, ¿no? Una clínica con diferentes médicos y cada uno con su especialidad, ¿no? Entonces, aquí luego, al siguiente registro, asignamos la fecha, tipo de consulta, urgencias, médico
Víctor Morales. Diagnóstico. Quemadura. Y por último, vamos a insertar nuestro último registro. Asignamos la fecha de consulta. Vamos a ponerle aquí un ejemplo. El día de hoy. Nombre del médico, Felipe. Dice Bracamontes. Bracamontes. Bien. Ay, perdón. Lo coloqué donde no era. Disculpen. Tipo aquí va el tipo de consulta. En este caso es neurología. Neurología y diagnóstico tumor. Bien, entonces una vez que yo he asignado en mis registros dentro de mi tabla, como pueden observar, en la parte superior, aquí, al lado de cada campus, por ejemplo, si yo quiero realizar una consulta de los pacientes de medicina general, yo puedo realizar esa búsqueda a través de un filtro. Entonces, en ese caso, yo voy a presionar aquí, selecciono y voy a buscar todos los pacientes atendidos vamos a suponer, medicina general, le damos a aceptar y de forma automática me crea a mí me muestra en pantalla el registro, me va a mostrar en pantalla todo el registro de todos los pacientes atendidos en medicina general, ¿ya? O si bien quiero, aquí me va a aparecer distinto porque copia urgencia, una con S y otra sin S. Bien, entonces le damos ahí a aceptar y me van a aparecer todos los pacientes atendidos en esta consulta. Bien, si en caso tal yo quiera añadir otro campo, bien, entonces para ello debo de irme a la vista de diseño, ¿no? Y agregar mi registro correspondiente. Bien, entonces para finalizar, vamos a guardar nuestra tabla. Para ello, vamos a irnos a la opción pestaña Archivo, luego Guardar como, guardar opción, guardar base de datos como. Le damos Guardar, le decimos que sí, nuevamente le decimos que sí. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de tabla registro paciente? Sí. Entonces, luego vamos a esperar allí que cargue. ¿Todo clarito, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces, una vez, en este caso voy a guardarlo, ustedes pueden guardar, acuérdense de su archivo, ya sea en el escritorio de Windows, en mis documentos, o ya sea en una memoria USB, donde ustedes gusten. Bien, entonces en este caso voy a guardarlo en el escritorio de Windows. Siempre por defecto va a aparecer el nombre aquí de un nombre así parecido a lo que es el tipo de base de datos de Microsoft Access. Le cambiamos el nombre y vamos a colocarle el mismo nombre de nuestra tabla. Ustedes pueden colocarle otro nombre, pero es aconsejable mejor colocarle el nombre de la tabla que nosotros le asignamos. En este caso vamos a guardarlo con el nombre de
registro, perdón, paciente, y le damos guardar, ¿ya? Una vez nosotros hemos guardado nuestra tabla, tenemos acceso a ella, podemos accesar a ella, podemos editarla, modificarla, borrar si así deseamos alguna columna o alguna fila. Bien, entonces vamos a cerrar aquí nuestro programa. Vamos a irnos a nuestra presentación. A ver, y por último, vamos a explicarle en qué consiste la actividad número 2 de la próxima semana. Bien, como ustedes, esta es su primera clase, yo les habilité la sección de la actividad número 1. Ahorita les voy a mostrar a continuación a través de la pantalla de la plataforma Claroline. Bien, ¿en qué consiste la actividad 2? Ustedes deben confeccionar un mapa conceptual sobre las tablas que se crean en Microsoft Access, su función principal y características. Pueden guiarse para realizar esta actividad, pueden guiarse a través de su módulo, o bien si ustedes quieren complementarlo con una información adicional de Internet, perfecto. Este mapa conceptual ustedes pueden crearlo a mano o bien lo pueden crear en computadora. Ya, en computadora, por darles un ejemplo, pueden utilizar la herramienta de Word, utilizando sí, pueden utilizar el programa de Word, utilizando la herramienta de formas. Y entonces aquí van a encontrar los criterios de evaluación. Bien, ese por su parte, entonces sería la actividad 2. Entonces, en cuanto a la plataforma Claroline, como ustedes saben, para poder accesar a ella, ustedes deben de ir a la página oficial del institutonuevaluz.com. Nos desplazamos con nuestra barra lateral hacia abajo y vamos a encontrar la opción que dice plataforma virtual aquí. Le damos clic. El nombre de usuario, en este caso, ustedes van a accesar a través de el número de su cédula, ¿no? Y una contraseña que a ustedes les debieron de haber proporcionado al momento, pues, de matricularse, ¿no? Bien, entonces, en este caso, ustedes están viendo mi vista, ¿no? Que es de docente. Voy a irme aquí a la sección que dice Tecnología de la Información, quinto año Humanidades. Bien, entonces, en este caso, ustedes ¿qué van a encontrar dentro de la plataforma Claroline? Van a encontrar lo que es la descripción del curso, aquí en esta lista de opciones, a su izquierda. Van a encontrar algunos datos, ¿verdad? Como aquí está, pues les muestro mi nombre, Yariluz González, mi número de celular, mi número personal, al cual ustedes pueden escribirme en este horario de tutorías, ya sea de lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde o los sábados de 9 a 10 de la mañana. Si por ende en el momento no les pueda contestar, tengan pues la plena certeza que yo les estaré contestando con suma prontitud, ¿no? Entonces, ese es mi número de WhatsApp. Ustedes, estoy a la orden para servirles. Entonces, aquí más abajo pueden encontrar lo que son los objetivos del módulo, de nuestro curso, el contenido de las diferentes unidades. Recuerden que son 3 unidades, ahorita estamos en la unidad, esto tengo que editarlo, disculpen. Manejo de bases de datos, tablas, relaciones. Esto es el de la unidad 2. Y por último, simulador de redes. Y más abajo van a encontrar lo que es la evaluación del curso. Recuerde que en cuanto a la evaluación del curso, se divide entre la auto y la coevaluación. Recuerden que es 10% para cada una, equivale 10% cada una.
Y el restante, el 80%, comprende, son las actividades, lo que son los mensuales, lo que son todas las tareas, en este caso las actividades y trabajo final. Entonces, en cuanto a los trabajos o actividades, entonces ustedes vienen y accesan aquí a esta sección que dice trabajo. Cada semana yo les iré habilitando, les voy habilitando las actividades. Por ejemplo, la actividad 1, ya yo se las habilité a ustedes. Está habilitada desde el 2 de octubre hasta el 15 de octubre. Aquí hay una asignación pues pendiente. En este caso, bueno, tengo a Roy y Milagros. Bien, ya acabo de recibir sus actividades para ser evaluadas. Yo la dejé abierta porque como todavía la semana pues anterior había estudiantes pues matriculándose, consideré pues extenderla un poco para que tuvieran acceso a ella y desarrollar pues esa actividad, ¿no? Entonces, en cuanto a la actividad 2, ahí ustedes pueden observar la actividad que yo les mencioné, les mostré en la diapositiva, que no es más que confeccionar un mapa conceptual sobre las tablas que se crean en Microsoft Access, su función principal y características. Que al momento de subir la actividad, ustedes vienen aquí a esta opción que dice enviar un trabajo. Luego, nos desplazamos, en este caso siempre les va a mostrar la actividad, ya sea con la descripción y la rúbrica de evaluación. Entonces, en este caso, importante siempre ustedes colocar el nombre de la actividad, si es 1, si es 2, seleccionar el archivo, le damos allí a abrir y automáticamente nuestro archivo se va a adjuntar allí. Y pueden aquí colocarle un breve comentario sobre la actividad y luego le damos aquí clic en la opción validar. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta hasta ahora con respecto a la explicación del tema del día de hoy? De mi parte no, profe. No. ¿Todo clarito? Sí, profe. Ok. Su compañera me dijo que ella está confrontando, ella me escucha. Sí, ¿verdad? No sé. Milagros. Chicos, recuerden que si de repente tengan algún inconveniente con su audio, tienen la opción en la parte inferior de su, bueno, dependiendo, si ustedes tienen el dispositivo, están conectados a través de su celular o bien a través de un computador, tienen la opción de chatear. Ahí ustedes pueden enviar ahí cualquier mensaje. Si de repente están confrontando algún problema en cuanto al micrófono, porque a veces pues tenemos esos pequeños pues inconvenientes. Ahorita pues de hecho, yo por mi parte estoy confrontando un pequeño problemita lastimosamente con la cámara de mi computadora. Ya es un problemita ahí pues que tengo que arreglar. Entonces, bien, ¿qué les pareció la clase del día de hoy, jóvenes? ¿Roy? Interesante porque nunca había usado Access. Access. Así es. ¿Milagros? Perfecto. Me alegra muchísimo pues que les haya gustado la clase, ¿no? Y este es sobre todo, ¿no? El objetivo de que ustedes aprendan paso a paso. Y fuera de eso, recuerden que la grabación de esta clase, ustedes podrán tener acceso a ella
podrán verla cuantas veces sea necesario, para que ustedes practiquen en casa. Sí, vamos a ver, de hecho, vamos a ver una actividad práctica, pero más que todas estas actividades, si son prácticas, ustedes las van a realizar desde sus hogares, ¿ya? Por más que todo, pues por el factor tiempo, ¿no? Y recuerden que no es lo mismo que, por ejemplo, si yo estuviese presencialmente con ustedes, estuviera allí pues guiándolos, monitoreándolos en el momento, ¿no? Para, o pasando de puesto en puesto, revisándole la actividad, ¿no? Pero de igual forma, no nos impide a través de esta modalidad poder aprender. No, claro que no. Podemos aprender, ¿verdad? Podemos aprender muchísimo sobre cada una de estas herramientas. Así que bueno, nos quedan ya pocos minutos para dar pues por terminada nuestra clase. Y bueno, de mi parte, ya saben, cuenten con todo mi apoyo y cualquier consulta, cualquier duda, me escriben a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Ah, otra cosa, en cuanto a los mensuales, por ejemplo, nosotros vamos a hacer, son 2 mensuales y un trabajo final. Entonces, por lo general, antes de realizar un mensual, yo les estaré notificando a ustedes en la clase anterior, pues cómo va a venir ese mensual, si va a venir teórico o teórico práctico o solamente práctico. Entonces también adicional les estaré entregando la guía de estudio resuelta para que ustedes puedan de ella estudiar y practicar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, bien, les deseo un bonito fin de semana. Cuídense. Igualmente. Y nos